Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, las lágrimas de Sofía, la emérita ha llorado, Sofía está triste, está pasando un momento terrible. ¿Qué pasa con Sofía y sus lágrimas? Bueno, voy a comentar este hecho, voy a emitir opiniones muy impopulares, también tengo que decirlo, pero bueno, no sería fiel a mí misma si contara cosas en las que no creo. Os pongo en antecedentes. La reina fue el otro día a un acto en la Universidad Camilo José Cela. Se tenía que nombrar a Emilio Lora Tamayo rector magnífico, emérito de esta institución, y entonces ella pues le tenía que saludar, en fin, y presidía este homenaje, ¿no? Hubo muchos 10 minutos de aplausos. Lora Tamayo es hijo de un ministro que fue franquista, muy conocido, es una saga política bastante conocida. Él es científico y tiene una enfermedad degenerativa muy evidente, y recibió este homenaje y los aplausos pues con mucha emoción. La reina estaba presidiendo este acto. Y en el momento de darle las gracias, bueno, y de agradecerle su dedicación, ¿no?, a la ciencia, fue ese momento en el que dicen que Sofía lloró. Bueno, tengo que deciros que yo he estado mirando ese vídeo con bastante detenimiento a cámara lenta y no he visto que la reina llorara en ningún momento, os lo digo sinceramente. Se la veía bastante apesadumbrada, eso sí, con una expresión apesadumbrada, pero exactamente la misma que tenía durante los premios Princesa de Asturias y que ya comentamos aquí. Pero no vi que emitiera ningún sollozo, ni le cayeran las lágrimas por el rostro, ni estuviera llorando en ninguno de los momentos. Sí que hablaba con cierta torpeza, se equivocó en varias palabras, pero eso no, yo creo que no era porque llorara, sino simplemente porque habla muy mal el español. La reina, tenemos que reconocer que habla muy mal el español, lo practica muy poco. Figuraos que ha sido 50 años reina y hay muy pocos discursos espontáneos de ella. Cuando ha leído algún discurso han sido unas pocas palabras escritas en un papel. No tiene facilidad para hablar el español, o sea, esto toda la gente que la conoce o la ha tratado lo dice. Recordemos, bueno, no lo dicen porque lo ocultan y dicen, no, habla muy bien, al contrario, dicen, habla muy bien, pero bueno, yo la he oído hablar, por ejemplo, y sé que habla bastante mal. Y bueno, recordemos esa anécdota de hace un par de años, ¿no?, que fue a una tienda en Palma de Mallorca y la dependiente, una chica joven y muy inocente, le manifestó a los periodistas que estaban en la calle, le preguntaron en qué idioma habéis hablado. Dice, bueno, nosotros primero le hablábamos en español, pero como nos hemos dado cuenta de que no nos entendía, le hemos hablado en inglés. O sea que eso fue una voz, ¿no? Una voz inocente que lo dijo, algo bueno, que mantienen bastante oculto, que es que la reina no sabe hablar español. Entonces se equivocó en varias palabras. Bueno, por ejemplo, en vez de decir enhorabuena, dijo enhorabono, ¿no? Luego dijo, en vez de rector, dijo actor. Bueno, se confundió varias veces con la palabra. No sabía muy bien cómo explicar lo que quería decir. Y ese momento que ponen la foto, ¿no?, que lo han congelado ese momento, que parece que ya se lleva como las manos a la cara así y parece que esté más emocionada. Yo pienso, bueno, después de haberlo visto con bastante detenimiento, que es que en ese momento, porque ella hablaba todo el rato don Emilio, y en ese momento tuvo que decir el apellido y creo que no se acordaba del apellido de don Emilio, algo muy corriente porque a mí me está pasando continuamente con personas que conozco mucho además. Entonces no se acordaba en ese momento de don Emilio, entonces se llevó las manos así y aprovechó para mirar el papel que tenía delante, donde supongo que salía el apellido Lora Tamayo. Entonces dijo don Emilio, tardó esos segundos en buscar el nombre en el papel o en su memoria y dijo Lora Tamayo. Pero como la fotografiaron justo en ese momento, parece que en ese momento esté llorando, pero yo no la he visto llorar en ningún momento, os lo tengo que decir. ¿Por qué está? Bueno, vamos a dar por bueno que esté llorando. La gente dice que está llorando. Miremos los motivos por los que se está diciendo que la reina llora. Por una parte, yo creo que la reina está apesadumbrada y no está pasando un buen momento por la enfermedad de su hermana. Yo quiero mucho a mis hermanas y me pongo en el lugar de ellas, que si una de mis hermanas tuviera la enfermedad que tiene Irene y en estado bastante avanzado, yo también estaría muy triste. O sea que yo creo, por una parte, que sí que es cierto que está pasando un mal momento, pero por este motivo. Pero luego los otros momentos, las otras razones que se esgrimen para esta tristeza y estos sollozos que yo no he visto, vuelvo a repetirlo, es porque por la gran amistad que
que la une a Lora Tamayo, ¿no? A este científico. Bueno, yo he estado mirando, la verdad es que he estado buscando relación entre los dos, o sea, actos que hayan presidido juntos y tal. Hay unas jornadas en el Coto de Doñana a las que ya se refiere en la charla concretamente, pero no he visto nada más, o sea que si tuvieran una relación, pues es una relación que no se ha hecho, bueno, quiero decir que no ha quedado reflejada en los medios. Y luego, por otra parte, pienso que si fueran tan amigos como dicen, ella ya lo habría visto, es decir, ya habría visto su estado y no lo habrá cogido por sorpresa, ¿eh? O sea que tampoco lo veo como un motivo para estar emocionada, que yo, o sea, no lo voy a repetir más ya, pero que yo, la verdad es que llorar no la he visto. El otro motivo por el que hablan de este llanto es porque dicen que quizás se enteró esa misma mañana de que ella no iba a acudir a la jura de la Constitución de su nieta, ¿no? De Leonor, que era una de las personas que no acudiría, que luego iría por la tarde, por la noche, a ese acto, esa especie de merienda-cena que han organizado para la familia, pero que ya no estaría en el Congreso y que se había enterado ese momento, un rato antes, y de ahí viene su llanto y su desconsuelo. Bueno, esto también me parece bastante absurdo porque todos estos actos, la verdad es que se preparan con mucha antelación, o sea que yo creo que hacía tiempo que lo sabía. Y luego, por otra parte, yo ya he dicho varias veces, hemos comentado varias veces que a mí yo creo que la presencia de doña Sofía en estos momentos en los actos oficiales sobra, es decir, no aporta nada. Tendría que tener la generosidad de hacerse a un lado, ¿no? Porque realmente quienes son los reyes en estos momentos son Felipe y Leticia, y luego quienes forman la familia real y sus dos hijas, ¿no? Y entonces yo pienso que doña Sofía, pues siempre nosotros siempre estamos más pendientes, casi los periodistas, de ver qué relación hay entre Leticia y Sofía, que decir, distrae, ¿no? del elemento central que es este acto tan importante que es la jura de la mayoría de edad, ¿no? De la heredera de la corona. Entonces a mí me parece que está muy justificado que no vaya, sobre todo teniendo en cuenta que doña Sofía reina, porque es la reina consorte de don Juan Carlos. Si Juan Carlos no va, también me parece bastante despropósito que vaya la mujer y que sin embargo el titular de la corona no vaya a estar ahí en ese acto en el Congreso, ¿no? Entonces, a mí me parece que bueno, que no era el motivo de esto, no eran en ninguna de estas dos cosas. Ahora bien, me reitero en que yo no vi las lágrimas por ningún lado. ¿Que está triste la reina? Pues sí, claro que está triste por su situación familiar. ¿Que está triste don Juan Carlos? Pues sí, don Juan Carlos está muy triste. La verdad es que está pasando una época, unos momentos muy malos, no entiende, lo habla, primero tenía una especie de ley de silencio, ¿no? Que no podía hablar, que no podía decir, pero al final sí que se confía a sus amigos, ¿no? Y sus amigos son los que explican que realmente está muy disgustado, que él cree que tenía que estar en ese acto en el Congreso, que no entiende por qué se le ha apartado, por qué no se le deja dormir en Zarzuela. Recordemos que hay una especie de merienda-cena y luego él no puede quedarse a dormir en Zarzuela, ¿no? Él mismo dijo que nunca iba a utilizar ningún palacio de patrimonio nacional y entonces en vez de ir a un hotel o ir a una casa particular de algún amigo o de alojarse en otro sitio, en casa de algún pariente, de su hermana, por ejemplo, pues prefiere volverse a Abu Dhabi, ¿no? Creo que vuelve vía Londres o vía París, ¿no? Entonces no se sabe muy bien, está muy enfadado, está muy disgustado, él cree que tendría que ir y yo pienso que ese día es un poco, bueno, recordando, ¿no? Los que tenemos memoria, yo me acuerdo también, pues años sin memoria, quiero decir, yo me acuerdo también de un acto igual, ¿no? Las circunstancias un poco distintas, pero más o menos el protocolo y la ceremonia era igual, que pasó él mismo, ¿no? En el año 1969, cuando juró la Constitución, entre comillas, que había en aquel momento. Evidentemente esto es una caricatura, porque en aquel momento estaba Franco, ¿no? Había el franquismo y lo que había era una cosa muy rara que se llamaban los principios fundamentales del movimiento, que eran unos principios que habían surgido del 18 de julio, ¿no? Y que eran, no sabe muy bien nadie, no sabía muy bien en qué consistía, pero bueno, era jurar el franquismo y jurar lealtad a Franco. Y de esa manera se ganó ser heredero de la corona. Fue en el mes de julio, en 1969, como os digo. Juan Carlos llevaba tiempo viviendo en España.
No se sabía muy bien para qué lo tenía aquí Franco. Sus últimos tiempos habían sido bastante tormentosos porque había otro pretendiente, que era su primo Alfonso de Borbón, el ala azul, ¿no? Los más recalcitrantes falangistas y los más de derechas del gobierno querían que el rey fuera Alfonso porque le veían a don Juan Carlos ciertas veleidades así democráticas, ¿no? Además decían, a ver si el padre le ha influido de alguna manera. Y entonces la verdad es que Juan Carlos y Sofía, que ya tenían sus 3 hijos en esa época, no sabía muy bien cuál iba a ser su futuro, hasta que un día Franco, al principios del mes de julio, un día Franco convocó a don Juan Carlos a una audiencia en El Pardo. Doña Sofía se estaba bañando en la piscina cuando regresó don Juan Carlos a la Zarzuela y se tiró vestido, ella estaba metida en la piscina y él se tiró vestido al agua con chaqué, ¿no? Con frac, que es como se tenía que vestir cuando ibas en audiencia, y le dijo, Sofi, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, voy a ser nombrado sucesor a título de rey. Entonces, bueno, la ceremonia tenía que darse, él hizo bueno, Franco lo propuso en las Cortes, aceptaron todos menos 19, que por una parte había algunos que es que querían que fuera don Juan, el padre de don Juan Carlos, rey, y luego había otros que eran tan falangistas, que no querían ni a Juan Carlos, ni la monarquía, ni querían nada. Y el 22 de julio se lo propusieron a él, firmó, y el 22 de julio fue a tomar posesión a las Cortes, como se llamaba entonces, que es el Congreso, que como hoy conocemos ahora. Entonces estaba, claro, don Juan y don Juan Carlos hacía muchos meses que no hablaban, estaban absolutamente peleados. Don Juan, que él creía que tenía que ser el heredero de la corona y el próximo rey, de hecho la gente que lo rodeaba le llamaba majestad y lo llamaban rey de España y firmaba siempre como rey. No concebía que su hijo pudiera ser su rival, ¿no? Y pudiera sustituirle. Y don Juan Carlos, pues llegó un momento en que tuvo que decidirse o obedecer al padre o obedecer a Franco, y optó por obedecer a Franco porque pensó que de esa manera salvaba la dinastía. Su padre, él sabía perfectamente que su padre nunca iba a ser rey, y la única forma de que hubiera un Borbón sentado en el trono de España era él accediendo, ¿no?, a las proposiciones que le hacía Franco. Entonces él decidió aceptar, y don Juan, indignado, estaba en Estoril en esa época, llamó a toda la familia y prohibió que toda la familia asistiera a esta jura de don Juan Carlos. Sus hermanas ya estaban viviendo en Madrid, no fue ninguna de las hermanas, no fue ningún pariente, únicamente fue Alfonso de Borbón, el primo que también optaba a la corona, porque odiaba a su tío, odiaba a don Juan y quería fastidiarlo de alguna manera, y al final fue un primo lejano, José Eugenio de Baviera, que tenía fama de ser hombre de pocas luces, tengo que decirlo, y fue el único pariente de don Juan Carlos que asistió a esta ceremonia de jura de los principios del movimiento y de obediencia a Franco. Doña Sofía no estaba en el hemiciclo con él, estaba en la tribuna de invitados, ¿no? Estaba muy emocionada, y don Juan Carlos, muy emocionado, es cierto, con la mano levantada, juró los principios fundamentales del movimiento, juró fidelidad a los principios del 18 de julio y juró obediencia, ¿no?, y fidelidad a Francisco Franco. O sea, bueno, jurar más, ya no pudo el pobre jurar más. Luego, pues como sabemos, a la muerte de Franco, pues desmontó estos principios yendo de la ley a la ley, ¿no?, como decía Torcuato Fernández Miranda. Pero bueno, él no contó con ningún miembro de su familia, ni siquiera con su padre, y entonces el padre de don Juan Carlos no estaba en el Congreso, como no estará don Juan Carlos cuando su nieta, cuando Leonor, jure también como heredera, ¿no?, como heredera de la corona. Y don Juan estaba, cuando fue ese día, ¿no?, él estaba desesperado, bueno, estaba indignado, se refugió en los brazos de una amiga suya, ¿no?, de una amiga suya de Lisboa. Antes su mujer estaba fuera, estaba de viaje, creo que estaba en París, y él se fue a hablar con esta amiga, le dijo, estoy desesperado, todo por lo que he luchado en mi vida se ha venido abajo, me ha traicionado mi propio hijo, mi propio hijo ha sido mi rival y me ha traicionado. Y entonces decidió refugiarse en el mar, que era su refugio, era donde siempre iba cuando tenía alguna pena, ¿no?, algo que quería, bueno, que quería pasar, ¿no?, en soledad. Cogió su barco, el Giralda, que tenía, y entonces fue bordeando la costa portuguesa y paró en Coimbra justo en el momento en que Televisión retransmitía la jura de su hijo. Se fue a un bar de Coimbra, un bar que conocía, llamó al camarero, le dijo, tráigame usted una botella de whisky, unos hielos, agua y una copa.
Y empezó a beber y le dijo, y además enchúfeme la televisión española. Entonces en ese bar, en un bar muy modesto del puerto de Coimbra, el que tenía que haber sido rey de España, estuvo viendo como su hijo, ¿no? Su hijo juraba los principios generales del movimiento, juraba fidelidad a su gran enemigo, Francisco Franco, y de esta manera pues se postulaba, ¿no?, para ser rey de España. Lo había desbancado. Vio esta jura en silencio, bebiendo en silencio, se quedó hasta la noche en este bar sin hablar absolutamente con nadie, y al final fue un consejero suyo que también fue a buscarlo, que fue a bordo del barco, y él levantó sus ojos vidriosos, ¿no?, y lo miró y le dijo: Juanito ha leído muy bien. Y no sé si este será el comentario que hará quizá don Juan Carlos cuando vea a su nieta Leonor, ¿no? Leonor ha leído muy bien. ¿Desde dónde lo verá don Juan Carlos, ¿no?, esta ceremonia? Me gustaría mucho saberlo, y si lo sé, os lo contaré. Bueno, espero que os haya gustado. Adiós a todos.